Priorización de riesgos, Risk Ranger, Salmonella en almendras. Contenido y aportes. Primero, características de crecimiento e inactivación del microorganismo, Sandra Hernández Selemín. Segundo, características del alimento, Joyce Smith Sánchez. Tercero, efectos en la salud, Clara de Vega Ramos. Cuarto, Risk Ranger, César Beltrán Garzón. Quinto, análisis de resultados y conclusiones, todos los integrantes. Sexto, bibliografía, todos los integrantes. Primero, características del patógeno. Salmonella. El género Salmonella consiste de células predominantemente móviles en forma de barra gram negativas, no formadoras de esporas, que pueden crecer ya sea de manera aerobia o anaerobia y pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Características de crecimiento. Temperatura. Salmonella puede crecer entre 7 a 49 grados centígrados. Su crecimiento se ve reducido a temperaturas menores a 15 grados centígrados. Al evaluar la temperatura de este microorganismo, señalan que puede crecer a 5.9 grados centígrados. Sin embargo, estos datos no son concluyentes porque dependen del cerobar y el medio de cultivo donde se inocula. pH. Salmonella crece a un pH que varía entre 4 y 9. La tolerancia al ácido depende del tipo y del tamaño del ácido al cual se expone el microorganismo y por factores como la temperatura y sustancias como los nitritos. Condiciones atmosféricas. Salmonella se clasifica como anaerobio facultativo. El crecimiento bajo atmósferas de nitrógeno es ligeramente menor a las condiciones aeróbicas. Puede crecer de 8 a 11 grados con concentraciones de 20 a 50% de CO2. Su crecimiento se ve muy retardado cuando hay un 80% de CO2 en el aire. Actividad de agua. Salmonella puede multiplicarse en actividades de agua que van desde 0.94 hasta 0.995 y puede persistir en alimentos con actividad acuosa inferiores a 0.94 como chocolate, nueces y mantequilla de maní. En esta tabla vemos los rangos de temperatura, pH y actividad de agua, máximos, mínimos y óptimos. Como óptimos, entonces, como lo veíamos anteriormente, la temperatura de 35 a 37 grados centígrados, pH de 6.5 a 7.5 y actividad de agua, el óptimo es 0.995. Inactivación. Temperatura. La muerte de Salmonella puede presentarse en los procesos de congelación, pero podría permanecer viable, por lo que debe tenerse en cuenta que la congelación no garantiza su muerte. Valor D. El valor D para la Salmonella es de 60 grados centígrados. A 60 grados centígrados es de 2 a 6 minutos dependiendo del alimento. Y a 70 grados centígrados es de 1 minuto, el cual se altera por el contenido de grasa existente en el alimento. Algunos cerobares son más resistentes, por ejemplo, Salmonella Senftenberg, cloruro de sodio. Concentraciones superiores a 9% de cloruro de sodio resultan bactericidas para Salmonella. Actividad de agua. El número de Salmonella disminuye a medida que disminuye la actividad de agua de los alimentos. Valores bajos de actividad de agua parecen tener un efecto protector sobre la Salmonella. pH. Salmonella no crece en pHs inferiores a 4. Conservantes. La Salmonella inhibe su crecimiento en presencia de 0,1% de ácido acético a pH 5.1. Los nitritos pueden ser eficaces para destruir la Salmonella siempre que su pH sea ácido. Radiación. Estudios han demostrado que la irradiación gamma en Salmonella especies a dosis de 2 kg elimina las bacterias resistentes a los antibióticos, ampicilina y gentamicina en los alimentos. En las características del alimento encontramos pues que las almendras son considerados frutos secos con una humedad entre el 3.5 y el 6%, con un alto contenido de grasa y de proteína y una larga vida útil cuando se manipulan de manera adecuada. Por tener una humedad baja, su actividad de agua también es bastante baja y se encuentra entre el 0.3 y el 6. Además, presenta un pH alcalino de 8. La vida útil e inocuidad de la almendra pues está controlada por 3 factores, como lo son la característica del producto, el ambiente o el entorno durante la distribución y el almacenamiento, así como su empaque.
En las características que condicionan pues el crecimiento de salmonela en las almendras se encuentra en primer medida el pH óptimo, es decir, que las almendras presentan un pH óptimo para el crecimiento de la salmonela. En segundo lugar encontramos la humedad, que presenta un incremento, pues si se presenta un incremento de humedad del fruto o en la cantidad de agua puede crear unas condiciones que permitan a la salmonela crecer cuando se encuentren presentes en el fruto. En tercer lugar encontramos la actividad de agua, que aunque la almendra presenta una actividad de agua baja que inhibe el crecimiento, la salmonela puede sobrevivir por grandes periodos de tiempo en este tipo de ambientes. Y en cuarto lugar encontramos la recontaminación, por lo cual se deben pues implementar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada en las plantas de procesamiento durante las diferentes etapas. Efectos adversos. La salmonelosis. La infección por salmonela, salmonelosis, es una enfermedad bacteriana común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y humanos y se expulsa mediante las heces, materia fecal. La forma más frecuente de infección en los humanos es a través del agua o alimentos contaminados. Algunas personas con infección por salmonela no tienen síntomas. Una gran parte presenta diarrea, fiebre y calambres abdominales, estomacales dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. La mayoría de las personas sanas se recuperan en unos pocos días o una semana sin tratamiento específico. Los signos y los síntomas: fiebre, cefalea, diarrea, falta de apetito, manchas rosadas, leucopenia, dolor abdominal, náuseas y vómito. Brote infeccioso por salmonela. En general, los estudios de brotes vinculados a los frutos secos son difíciles debido a la larga duración del producto. Hasta la fecha, la mayor parte de los brotes asociados con alimentos de bajo contenido de humedad se han vinculado a la salmonela. La mayor parte de los brotes documentados se han estudiado debido a que estaban asociados con cepas relativamente raras de salmonela o E. coli enterohemorrágica, de manera que casos esporádicos o individuales fueron reconocidos como un grupo de enfermedades. Según los datos disponibles de los brotes, se han presentado casos durante muchos meses y a menudo a lo largo de una amplia zona geográfica. Ello significa que un producto contaminado por una cepa patogénica muy común puede no estar vinculado a un brote, incluso cuando se ha producido la enfermedad. Mediante el uso de la herramienta Risk Ranger evaluaremos de manera semi-cuantitativa el riesgo en la salud de la población que puede representar la salmonela en almendras crudas. Presentaremos los factores escogidos para el análisis junto a cada una de las fuentes bibliográficas consultadas mediante las cuales se tomaron las decisiones. En primer lugar, tenemos la severidad del peligro, que lo consideramos como un peligro de ligero, que aunque la salmonela es una de las mayores causas de ETA, se estima que muchos de los casos no son reportados, pues son tratados en casa y no representan mortalidad considerable debido a la escasez de AW. ¿Qué tan susceptible es el consumidor? Lo establecemos mucho debido a que hay susceptibilidad en niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y personas inmunodeprimidas con VIH, trasplantes y pacientes con quimioterapia. Tercero, frecuencia de consumo lo tenemos como pocas veces por año, aunque la ENSIM 2015 nos presenta alguna información, no es específica para el consumo de almendras crudas, por lo que tenemos limitantes en el acceso a esa información, por lo cual lo consideramos con el más similar para hacer una comparación, que es el alimentos bajos en calorías o light. Se hace una segunda correlación con la guía de alimentos del Ministerio de Salud, evidenciando un muy escaso consumo per cápita de almendras en el país. Cuarto, la proporción de la población que consume el producto, tenemos muy pocos, un 5%, siguiendo el anterior numeral del número 3, que hay una prevalencia del 2.1% de consumo de la población. Lo anterior se respalda con análisis de importaciones y exportaciones de almendras en el mundo. El tamaño de la población consumidora se considerará el territorio nacional de Colombia con una proyección de año 2022 de 51.600.000 habitantes. La probabilidad de contaminación del producto crudo por porción lo establecimos rara, 1 en 1000, debido a que los casos detectados en salmonela en almendras son muy escasos en el mundo y en especial en Colombia, debido también a la baja supervivencia que tiene por una W inferior a 0.7.
El efecto del procesamiento no tiene ningún efecto en los peligros debido a que se descarta el efecto del proceso, por lo que es un alimento que se va a consumir en crudo. ¿Existe potencial para la recontaminación? No, debido a que no hay procesos posteriores por ser un alimento que se vende y se consume en crudo, o como así lo está estableciendo el objeto del presente estudio. Adicionalmente, debido a su origen, la salmonela es muy poco probable que se transmita por manipuladores y estos llevan las básicas BPMs. ¿Qué tan efectivo es el sistema post-control del proceso? Pues no es relevante debido a que es un producto procesado, que no es un producto procesado y tampoco tiene tratamientos posteriores, pues se almacena y vende en crudo. ¿Qué aumento en el nivel de contaminación post-proceso causaría infección e intoxicación al consumidor promedio? Ninguno, debido a la baja actividad del agua, que es de 0.7 en la almendra seca. No se habla de modelos de crecimiento bacteriano sobre el alimento en casos de recontaminación, por lo que estos se limitan a modelos de supervivencia en el alimento. Las dosis efectivas están en el orden de 10 a la 5 a 10 a la 8 UFS por gramo cúbico. Sin embargo, el riesgo puede aumentar en los pacientes inmunodeprimidos. El efecto en la preparación antes de consumir. La preparación del alimento no tiene efectos en los peligros. Tradicionalmente son alimentos listos para consumir y no se somete a procesos de cocción, salvo de preparaciones especiales como de pastelería. Finalmente, ya el estimativo del riesgo del Risk Ranger nos establece un riesgo del 46, estableciendo que en promedio una de cada 4.000 personas en la población objetivo puede verse enferma por día, y en la predicción de enfermedades por año en la población de interés tenemos alrededor de 6.966 personas. Bueno, y como conclusiones de la salmonella especies, hay muchos brotes de enfermedades vinculados al consumo de frutos secos con bajos contenidos de actividad de agua, debido a su supervivencia por largos periodos de tiempo, por lo que se hace necesaria la implementación del sistema HACCP y la eliminación de patógenos mediante tratamientos de vapor o de óxido de polipropileno en las alimentos para lograr así un mínimo de destrucción de la salmonela del orden de 4 log. Se deberían aplicar controles de sanidad estrictos posteriores a la inactivación, que comprenden un programa de seguimiento ambiental de los patógenos para evitar que se produzca de nuevo la contaminación. El valor de riesgo del Risk Ranger obtenido fue de 46 y se encuentra relacionado directamente con los valores asignados en las preguntas de efectos de procesamiento y efectos de la preparación antes de consumir 7 y 11, debido a que no se aplique ningún proceso térmico que permita la disminución del patógeno, por lo que se tomó la referencia para la almendra como un fruto seco crudo. Adicional, su influencia que tiene en las poblaciones de riesgo. Presentamos nuestra bibliografía y muchas gracias.